Cordial saludo. Complementando el tema visto anteriormente relacionado con el efecto de la frecuencia de corte sobre los costos de producción, ahora vamos a revisar un tema de fertilización enfocado más en fertilización nitrogenada sobre los costos de producción para tener algunos parámetros de comparación que permitan tomar decisiones en campo. Igual que en el anterior video, voy a cerrar la cámara y voy a compartir pantalla para mostrar la presentación. Como les decía, esta charla complementa la anterior en términos de algunos efectos del manejo agronómico de pastoreo sobre la estructura de costos, o más bien sobre los costos de producción de la masa forrajera y cómo esto puede servir para tomar decisiones de manejo. Mm, Entonces, vamos a ver primero algunas diapositivas de un trabajo que se desarrolló en Agrosavia en el 2020 en plena pandemia, que buscó evaluar la respuesta de una fertilización, en este caso química, de síntesis química, que pretendía llegar hasta ciertos valores de crecimiento. Es decir, con base en el análisis de suelos, determinamos que queríamos diferentes tasas diarias de crecimiento del forraje, unas tasas de 20, 40, 60 y 80. Para eso, pues se hizo un balance y se determinó un esquema de fertilización en el que básicamente era la nutrición correspondiente a nitrógeno y fósforo, con algún apoyo en magnesio para balancear bases catiónicas, y eso se llevó a cabo durante un año, indiscriminadamente de la disponibilidad de agua. Procurábamos que en época de sequía pues pudiera corresponder con algo de humedad en el suelo, pero se hizo de esta manera para determinar el efecto de esa fertilización, de ese esquema de fertilización durante todo el año y su respuesta en diferentes periodos. Entonces encontramos que obviamente la respuesta para la época de sequías fue muy baja con respecto a lo esperado. Entonces, en el tratamiento control que tuvo, se esperaba que tuviera un crecimiento de 20 kilogramos de materia seca por hectárea, observamos 11, y en el máximo que tuvo una fertilización para producir una tasa diaria de crecimiento de 80, apenas se llegó a casi 20, una cuarta parte de lo presupuestado. Sin embargo, lo que sí es importante resaltar acá es que a pesar de las restricciones de la temporada y a pesar de que pues, la recomendación que se hace desde este curso y quienes manejan riego es a realizar la fertilización cuando se cuente con suficiente humedad, pero vuelvo y digo, en marco de este desarrollo experimental, pues encontramos que a pesar de la restricción de la temporada, casi se duplica la producción de forraje con esa fertilización. Entonces, sin embargo, el esperado era mucho más alto, pero encontramos que eso hizo que se redujera un poquito el tiempo de rebrote, se redujo básicamente en 3 días, 3.3, y aquí lo importante es determinar que bajo un mismo consumo de un modelo animal determinado, por ejemplo, donde se le busca ofrecer 14.5 kilogramos de materia seca por vaca día, encontramos que esa tasa diaria de crecimiento observada solamente soporta pues menos de un animal, que es lo que uno encuentra en condiciones normales en épocas críticas. Ya las fertilizaciones logran superar un poco más y llegamos en estos últimos dos niveles de fertilización a tener 1.3 animales por hectárea día. Pues estos incrementos, digamos que no son tan grandes cuando se habla de unidades animales, pues representan sí un 71% de incremento en la carga animal. Entonces, si bien
no es el momento ideal para hacer una fertilización, para lograr, digamos, una fertilización capital, una que promueva el crecimiento en momentos estratégicos, pues sí logra para esta época de sequía lograr una producción de forraje que permite incrementar la carga animal. Ya, digamos, concentrados en esta diapositiva que refleja la respuesta de lo que corresponde a la época de lluvias, encontramos una mejor respuesta a la fertilización. Encontramos que para esta tasa de crecimiento, que era la más baja, se logró superar fácilmente, digamos, ese umbral del 20 y tuvimos una respuesta 27,3 kilogramos de materia seca por hectárea día. Aquí en la segunda, donde esperábamos 40, llegamos a 35, donde esperamos 60, 50, y en esta última, que era la superior, no logramos llegar al valor, pero sí llegamos hasta 62,4 kilogramos de materia seca por día. Entonces, esto refiere, digamos, una respuesta lineal baja, digamos, de lo esperado, en términos medios, está cerca del 80%, pero de todas maneras se logra una respuesta productiva que se acerca a lo esperado. Igual manera, pues la edad de rebrote se afectó sustancialmente. Bajamos casi 6 días, digamos, en el tiempo de rebrote. Entonces, eso permite, digamos, una recuperación más rápida, una rotación, pues obviamente mucho más rápida, y así obtener durante el ciclo de lluvias mayor cantidad de pastadas. Frente a ese mismo consumo de materia seca, mm, logramos tener un incremento sustancial en la carga animal. En el primer caso, para este tratamiento estamos hablando de 1,8 animales, casi 2 animales por hectárea, y en el último caso logramos hasta 4,3 unidades animales por hectárea. Esto pues representa un incremento en la carga animal de 128%. Entonces, ese es el primer aspecto que tiene uno que tener en cuenta al hablar del efecto, digamos, de la fertilización, esa producción en términos de cómo se refleja en productividad animal. Hoy en día que hablamos de una intensificación sostenible, es clave poder, digamos, proveer mayor cantidad de alimento para cierta cantidad de animales en una área definida. Eso es lo que logramos con la fertilización por tasa de extracción de nutrientes. En este mismo trabajo, pues hacemos una evaluación de la eficiencia de la utilización de nitrógeno ya concentrado, pues propiamente en nitrógeno, y encontramos algo, pues que es, digamos, obvio en el sentido en que estas respuestas corresponden a incrementos decrecientes, a una reducción en la eficiencia con el incremento en las dosis. Y pues los mayores resultados en eficiencia de uso se encuentran en las dosis más bajas. Sin embargo, aquí lo importante para resaltar es la diferencia tan abismal que se observa pues entre lo que es sequía y lluvias. Obviamente, volvemos a recalcar que la fertilización tiene que realizarse en el momento apropiado que corresponde cuando el suelo presenta adecuadas condiciones de humedad o cuando están iniciando las lluvias para generar un boom en el crecimiento, un incremento en el crecimiento. En ese sentido, digamos que cuando tenemos una tasa diaria de crecimiento, cuando hacemos una fertilización para esa tasa diaria de crecimiento de 40, tenemos una eficiencia de uso de nitrógeno cercana al 50, pero en temporada de lluvias es de más del 120%. Entonces, esto no representa una reducción, como les decía, pero representa una maximización en la utilización de nitrógeno comparado con la utilización de nitrógeno en época de sequía. Hay diferentes maneras de evaluar la eficiencia de uso del nitrógeno. En algunos cálculos se hacen con base en el tratamiento control, otros se hacen, digamos, como un aditivo completo, con un valor completo. Entonces, digamos que este tipo de casos. Y sin embargo, lo importante es determinar o observar cómo se genera una reducción en el incremento de la dosis, una reducción en la respuesta en la eficiencia de uso de nitrógeno, y se dan unas diferencias muy grandes entre épocas. Bueno, por otra parte, cuando ya tenemos en cuenta lo que es el costo de la masa forrajera, encontramos asimismo
que esas diferencias en eficiencia pues se reflejan también en diferencias en el costo de la masa forrajera. Llegamos aquí a tener valores de masa forrajera cuando no se hace fertilización de entre 100 y 200 pesos, y la elaboración de una fertilización o la aplicación de una fertilización lleva valores entre 200 y 300 pesos, duplicando el costo del forraje. Duplicando el costo del forraje, pero asimismo incrementando significativamente la producción de la carga animal y la producción de forraje. Ahora, lo que pasa en época de sequías es, pues digamos que es bastante crítico porque pues el costo ya supera un valor de 400 pesos para esta fertilización de 20, y aquí llegamos a entre 700 y 800 pesos por kilogramo de materia seca. La pregunta que se hace uno es, ¿eso que generó un incremento en el costo por kilogramo de materia seca, hasta dónde es tolerable para que me permita mantener la eficiencia del sistema de producción, o por lo menos mantenerme en un esquema de manejo pastoril? Porque puede que estos costos los lleven a uno a pensar en que es más fácil de pronto confinar los animales y hacer una alimentación con base en forrajes conservados. Entonces ahí genera, digamos, una pregunta bastante importante de resolver: ¿cuál es ese precio que me permite conocer o saber si yo ya estoy en un, mm, digamos, saldo en rojo con respecto a lo que es el uso de la praera? Eso lo vamos a mirar ahorita. Voy a proponerles una estrategia para mirar eso, para tener en cuenta. Importante entonces ese incremento en los costos de producción con el incremento en, en la fertilización. O sea, esos incrementos en la producción de biomasa, el incremento de la producción de biomasa no quiere decir que me diluya los costos, porque definitivamente los fertilizantes y lo que tiene que ver con la aplicación del fertilizante genera un incremento en el costo de la materia seca. Aquí pues tenemos la respuesta de este ejercicio, ya para revisar cuál sería esa eficiencia en términos de lo que tiene que ver con producción de materia seca. Sí, entonces, por este lado tenemos la dosis de nitrógeno en kilogramos por hectárea por corte, y por este lado tenemos la producción de materia seca, producción de quicuyo en este caso, en kilogramos de materia seca por hectárea por corte. Encontramos, digamos, que la respuesta es lineal. Aquí no colocamos los puntos de dispersión de las repeticiones. Estamos trabajando con las medias porque es algo pues más como para recrear el ejercicio y lo que se tenía que tener en cuenta para poder hacer una evaluación de la fertilización en cada una de las condiciones. Porque aprovecho este momento para decirles que esto se da bajo unas condiciones de precipitación determinadas, unas condiciones de suelo determinadas, o sea, en general una oferta edafoclimática determinada, que lleva a que los resultados, si no corresponden a un estudio de caso, sí, digamos, sean muy particulares de esas condiciones y se tengan que leer con mucho cuidado. Pero sí dejan una metodología que usted puede tener en cuenta en su finca. A fin de cuentas, o en las fincas, hacer una evaluación de la respuesta a nitrógeno a producción de biomasa, pues básicamente no tiene mayor complejidad. Sí, entonces esos incrementos en productividad, en donde además la producción de biomasa jalona esa productividad, pues puede, digamos, hacerse a escala productiva. Pero aquí lo importante es que en época de sequía, reiterando nuevamente el hecho de que no corresponde, de que es meramente un ejercicio experimental y no se debiera hacer una aplicación en esta época, nos arroja una pendiente de 4,79, indicando que por cada kilogramo de nitrógeno, pues yo logro tener casi 5 kilogramos de materia seca. Cuando yo hago este análisis para época de lluvias, pues me encuentro con una pendiente que es obviamente muchísimo más grande. No estamos hablando acá de 4,79 y aquí pasamos a 18. 4 veces, digamos, se incrementó casi la producción de forraje. Nuevamente ratificando el hecho de que es muy apropiado tener en cuenta las condiciones afoclimáticas o las condiciones de humedad del suelo para hacer la aplicación del fertilizante. Pero es importante que tengan en cuenta estas cifras, ¿no? 18 y en el otro 4, porque ahorita las vamos a utilizar para hacer una evaluación de
de la viabilidad económica de la fertilización. En el 2022 también hicimos un ejercicio, sí, en el 2022, de, de fertilización en la que estaba verificando la fecha, no, este se hizo posterior, sí, mm, en el que hicimos fertilizaciones, pero cada 70 días, hicimos los cortes cada 70 días, alejándonos un poquito de la idea del número de hojas para estandarizar, digamos, el tiempo de la aplicación dentro de la fase de lluvias. En este caso, teníamos dos momentos, uno de alto riego y uno de bajo riego, y hicimos tomas de muestras cada 7 días. Tenemos desde el día 7 hasta el 70, similar al ejercicio que les presentaba, el de las dinámicas de crecimiento. Este se hizo en el Seiti Baitata, y encontramos acá en este caso cuál es la respuesta productiva a la fertilización eh, en términos de masa forrajera en kilogramos de materia seca por hectárea. Y encontramos ahora en este caso que la pendiente es de 14,2 cuando hay alto riego, alto suministro de riego, cuando hay una buena oferta hídrica para el forraje. Por el contrario, cuando la oferta hídrica es más baja, encontramos que la producción de masa forrajera por unidad de por unidad de nitrógeno, en este caso en kilogramos, pues es de solamente 6,8. Entonces, vamos jugándola como entre 4, miramos en el primer ejercicio, y 18. Estos tienen resultados intermedios, son manejos que son mm, básicamente similares porque son por cortes, pero en el de arriba, digamos que se cortaba por número de hojas, no les indiqué eso en los primeros trabajos, y en este trabajo pues es una fecha determinada que son 70 días. Entonces, la propuesta para hacer el análisis de lo que uno puede llegar a invertir en praderas, aquí se las traigo desde el punto de vista de lo que es el balanceo de raciones. En zootecnia, uno de los aspectos más importantes de la carrera corresponde, digamos, a la alimentación animal. Y la alimentación animal son todas esas estrategias que llevan, digamos, a suplir los nutrientes de manera práctica. Entonces, en el balanceo de raciones, en este primer ejercicio se tuvo en cuenta que el quicuyo tenía 35 días de rebrote, un precio de un concentrado de 2.000 pesos, y, y lo que teníamos era que balancear entre quicuyo y concentrado para un bovino que pesaba 540 kilogramos, que produce 15 litros de leche, que produce una leche que tiene 3,5% de grasa y 3% de proteína. Y el forraje no tiene restricción, se ofrece a voluntad. A veces se superan los valores de consumo que puede dar su restricción desde el punto de vista de pared celular, pero el objetivo es que, siendo una simulación, nos lleve a mirar qué pasaría en dado caso que se cumplieran esas condiciones. Entonces acá tenemos una figura que denominamos de rango paramétrico de costo para este modelo productivo de un quicuyo de 35 días. ¿Qué nos dice esta figura? Que si el pasto quicuyo llegase a costar, por ejemplo, vamos a revisarlo a este lado, 1.300 pesos, ¿cuál, de, ¿cuál debería ser el principal constituyente de la dieta costando 2.000 pesos el concentrado? Entonces, el suplemento comercial, el balanceado comercial, sería 100% de quicuyo. 100% de quicuyo. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Que si vale menos de 1.300 pesos el pasto quicuyo, va a ser el ingrediente que mejor logra el balance nutricional al precio más económico, o que sigue siendo la mejor elección. Entonces, ¿cuál es aquí el precio sombra? Ese precio que tiene que tener el quicuyo o el pasto de quicuyo para que ya no sea incluido en la ración. Entonces, el ejercicio me dio acá, ustedes pueden jugar con las cifras, pueden jugar con el modelo de balanceo, pero la idea es que puedan ir tanteando, digamos, pueden ser por informes de sensibilidad, o puede ser por ir revisando los precios y mirando cuál es la respuesta productiva. Y en este caso me dio a mí un valor de 1.438 pesos
que debe costar el pasto quicuyo para que ya definitivamente no sea ingresado en la ración. A ese precio ya no es conveniente tener pasto quicuyo. Si ustedes lo recuerdan, los valores que vimos, no les mostró el valor, si no recuerdo en una diapositiva, si lo vimos el valor, tal vez en la siguiente les voy a mostrar los valores y no se superan. Es para que tenga muy pendiente. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un pasto quicuyo que tiene más días de rebrote? O sea, que no presenta una calidad nutricional superior al anterior pasto quicuyo que estábamos utilizando. Entonces lo que encontramos es que el precio sombra se baja, ¿sí? Ahí ese precio sombra, ese pasto tiene que ser más barato. Si yo tengo un pasto que no es tan bueno, tiene que ser más barato, pero igual el precio que tiene acá en este caso, 1400, 1363, es un precio que es bastante superior al precio o al costo del pasto quicuyo en condiciones normales. Hicimos acá otro ejercicio. Y aquí lo que hicimos es, bueno, pues vamos a mirar el mismo modelo de ese pasto quicuyo de 35 días, pero ahora, ¿qué pasa si yo tengo ese suplemento, ese balanceado comercial y tengo también ensilaje de maíz? Estos precios son tal como ofrecidos, se hace a como lo compro, como me llega, digamos, a la finca, y este también está como a como me llega a la finca. Este precio de 300 pues está un poco bajo con respecto a lo que se puede encontrar actualmente en las condiciones de restricción de forraje, pues se sube el precio de los forrajes conservados regularmente, pero trabajemos con ese valor ya que se hizo la simulación con él. El modelo animal es el mismo y se busca producir 15 litros de leche. No hay restricción en el consumo del forraje o del concentrado para este ejercicio. Entonces son ejercicios teóricos, pero lo que pasa es que dejan una enseñanza en términos de ese precio que debe costar el quicuyo para que ya no entre en la formulación. Al final de esta presentación les voy a mostrar un ejercicio similar con una gama de opciones de recursos de suplementación para poner a competir al quicuyo con otros recursos y darse cuenta qué es lo que pasa con el precio y su utilización. Pues acá lo que tenemos es que cuando cuesta menos de 1156 va a ser el único recurso importante que podría llegar a producir 15 litros de leche, con un consumo, digamos, sin restricción. Pero cuando cuesta más de 1156, entonces ya nos damos cuenta que lo que ingresa es ese ensilaje que cuesta 300 pesos, ya entra en una inclusión superior al 50% y el pasto quicuyo entra en una inclusión cercana al 40%. Entonces, entre estos dos conforman la dieta. Se conforma la dieta ensilaje quicuyo cuando el quicuyo llega a costar más de 1156. Después, cuando el quicuyo llega a valer más de 1465, definitivamente ya no es una opción viable, está muy costoso, no sirve para ser incluido en la ración de estos animales y la dieta básicamente estaría constituida por ese ensilaje de maíz y por un balanceado comercial. Ese sería el caso. Entonces, no sería este modelo, si se damos cuenta, de un forraje conservado y un suplemento, un balanceado comercial exclusivamente de alimentación. ¿Qué ocurre aquí cuando no hay forraje? Pues corresponde es cuando el forraje, cuyo la base de la gramínea por excelencia tiene un valor muy alto y definitivamente no va a ingresar en la ración. En este otro ejercicio lo que se hizo fue dejar el mismo escenario, los mismos costos, pero dijimos, bueno, ¿y qué pasa cuando tiene 25, cuando el modelo animal es esa vaca que produce 25 litros? Entonces ya, para un modelo animal que tiene un mayor nivel de producción, el quicuyo tiene que ser más económico, porque hay una competencia por recursos que tienen mayor concentración de energía y que ofrecen en menor cantidad, ofrecen mayor concentración, tienen mayor energía, aporta mayor energía. ¿Por qué? Porque va a haber una restricción por alimentación en este animal. ¿Correcto? Y entonces hace que en ese poco espacio
tenga que llenar el requerimiento que es mayor debido a la cantidad de leche que produce. Entonces, el pasto quicuyo tiene que costar mucho menos si quiere competir con esos otros recursos. Entonces, encontramos que básicamente el primer escenario sería un escenario de concentrado pasto para poder llegar a esos valores acá, sin, vuelvo y digo, sin restricción en el consumo de forraje, teniendo que costar el pasto quicuyo menos de 938 pesos. Y en los otros escenarios ya tiene que ingresar el ensilaje de maíz y el suplemento comercial, siendo formando cerca del 40% de la ración y el resto ahí sí forraje de pasto quicuyo. Entonces lo que le está diciendo a uno es que en ese escenario, a niveles de vacas que producen unos 20, cerca de 25 litros, que es un nivel medio de producción de leche, que no se ve regularmente o no es un valor modal, digamos, de producción de leche, el quicuyo tiene que presentar un valor muy alto para que pueda no ser utilizado en la ración. Y ya después, pues definitivamente sale como una adecuada opción o viable opción cuando vale más de 1.438 pesos. Entonces, esos valores nos sirven para hacer una comparación de lo que mm, debería llegar a costar o lo que tiene que costar por debajo de qué valores para poder tener en cuenta que lo que yo haga en inversión en praderas, pues me va a resultar en algo viable y en algo rentable. Lo último que tenía para presentarles mm, tiene que ver con un ejercicio que es muy similar al anterior y es bueno. Aquí fuimos jugando con el precio verde. El precio fresco no está, ustedes tienen que hacer el ajuste a una materia seca, digamos, del 16, de entre el 15 y el 18 que puede llegar a tener un pasto quicuyo. Pero lo importante es que tuvimos en cuenta la harina de maíz, el palmiste, el residuo de la industria del aceite de palma, un ensilaje de maíz ya con un precio de 400, un suplemento comercial y la melaza para ser incluidos en el sistema de alimentación. Y lo que nos dimos cuenta es que cuando vale 40 pesos para llenar ese requerimiento para una vaca de, que produce 14 litros o 15 litros, más bien, perdón, con pasto quicuyo y harina de maíz, sale la dieta más barata y el quicuyo tiene una inclusión que aquí la pusimos en el tope, no la dejamos libre, sino la pusimos en un tope relacionado con su FDN. Lo mismo pasa, no cambia el escenario, hasta 120 pesos de precio, o sea, si se triplica el peso, el precio del pasto quicuyo, es decir, hagan sus cuentas ahí, algo que vale 40 pesos en fresco, ¿sí? Si eso tiene una materia seca del 16%, ¿cuánto vale? Entonces, 40 lo ajustamos y quiere decir que vale 250 pesos el kilogramo seco. Revisen si les da el mismo valor. Entonces, ya cuando vale 3 veces más eso, sí, porque se nos triplicó el precio, o sea, 750 pesos kilogramo de materia seca de pasto quicuyo, de masa forrajera, encontramos que sigue siendo la mejor opción. E incluso hasta 160, o sea, 4 veces, perdón, 1.000 pesos, puede valer 1.000 pesos el kilogramo y sigue siendo la mejor opción cuando se tiene, comparado con los ejercicios anteriores, diferentes valores de los recursos, ¿no? Mm, y diferente cantidad de recursos con los que podemos comparar. ¿Qué pasa si ya se incrementa, digamos, a 200 pesos? Entonces ahí ya cambia, ahí sí ya entran otros recursos como el ensilaje de maíz y el palmiste. Si vale 240, pues definitivamente ya se reduce. Y si vale 280, pues ya no entra el pasto quicuyo y el modelo de producción sería un tema de un ensilaje de maíz, harina de maíz, palmiste y suplemento comercial. Ya incluso el suplemento comercial entra en la ración, lo que sí nunca ingresa es la melaza al costo que actualmente parece tener, este de 2.750. Esto ratifica lo que veníamos hablando anteriormente y es que el pasto quicuyo pues es la opción más económica. Bueno, en sí las gramíneas para forraje son las opciones más económicas. Eso pues está dicho desde hace bastantes años cuando se menciona de la importancia de los sistemas pastoriles, pues básicamente se radica en que la base forrajera es muy, muy económica.
Ahora, ¿qué pasa? Aquí en este ejercicio hicimos una cosa y es que dejamos el aforo igual, que el aforo fuera el mismo, que no existiera ningún incremento por efecto del precio, con un aforo determinado. Entonces dijimos, bueno, en este caso, cuando cuesta 40 pesos y, y yo tengo cierta cantidad, cierto aforo por unidad de área para ofrecer a los animales, pues cuánto termina costándome todo el pasto que tengo en una hectárea. Entonces me vale ese pasto 480.000 pesos. Como el siguiente ejercicio propone que se duplica el precio, entonces si yo tengo el mismo aforo, pero ahora el pasto quicuyo cuesta el doble, quiere decir que yo, con respecto a ese escenario inicial en el que estaba mucho más barato el pasto, incrementé 480.000 pesos de inversión, se me subió el doble de precio por alguna cosa, después hacemos un análisis de eso, y, y sigue siendo la mejor opción. Posteriormente, se triplicó el precio del pasto quicuyo. Sí, a ese mismo aforo me indica que yo por hectárea me está costando mi pasto 1.440.000 pesos. Con respecto al escenario inicial son 960.000 pesos por hectárea por corte, que yo podría invertir y seguiría siendo la opción más económica para alimentar a los animales. Pasa lo mismo hasta este nivel, ¿no? Llegamos a un nivel en que puede costar todo el pasto quicuyo de esa hectárea 1.920.000. Con respecto al primer escenario, 1.440.000. Yo podría invertir 1.440.000 pesos en cercas, en renovación, en cualquier otro aspecto que quisiera, en aplicar biofertilizantes, en hacer cualquier acondicionamiento al suelo que me cuatriplique el precio del pasto quicuyo sin afectarme la producción de biomasa, que eso no ocurre porque obviamente se observan beneficios en productividad y yo estaría todavía en la opción más rentable para usar el pasto quicuyo con un residual de inversión de 1.440.000. Hay que ver cuántos invierten 1.440.000 en cada hectárea, en cada rotación. Y así podemos llegar hasta el final en este escenario que ya, bueno, este escenario es muy poco el uso del pasto quicuyo, pero en este sí que tiene un buen uso el pasto quicuyo, sigue siendo ingresado en la ración, sigue siendo utilizado. Vemos que tendría que hacerse una inversión de 1.920.000. Entonces, esto nos lleva a pensar en o a reflexionar acerca de lo que verdaderamente son los costos de producción, acerca mm, de qué criterio se tiene para decir que algo es muy costoso. Digamos que la urea subió el doble de precio, se incrementó por lo que ya sabemos del año pasado que a comienzo de año ocurrió y empezaron a decir que ya no era viable, pero nunca se hizo un análisis de este tipo. Usted tiene que ir del insumo a la leche o del insumo a la vaca, del insumo a la productividad, del insumo a la ración, digo, del insumo a la vaca, del insumo a la ración, del insumo a la leche. Y cuando haga este tipo de análisis, se puede llegar a entender, bueno, dependiendo de los escenarios, podemos llegar a ver si es viable o no es viable. En este caso, con este ejemplo que traigo acá, pues presenta una alta viabilidad, pero hay que ver que el precio de los insumos, la disponibilidad de los insumos, la disponibilidad del pasto son muy variables y generan muchas situaciones contrastantes y digamos que son no tan fáciles de analizar. Sin embargo, la invitación es a que tengan información, a que se soporten las decisiones con base en algo y a que se haga una inversión, a que no le tengan miedo en un incremento en el costo de la base forrajera, porque definitivamente el pasto quicuyo cuesta, así se suba su costo de producción, va a ser mucho más rentable. Aquí al final les quiero hacer un pequeño ejercicio de lo que podría ser el costo por kilogramo de materia seca con los datos que tenemos de la respuesta productiva, esas pendientes que observamos allá en el ejercicio. Entonces, vamos a poner acá un precio de la urea. Hay quienes, yo vi por ahí unos últimos valores de 120.000, 130.000, 140.000. Vamos a poner unos 160.000, ¿sí? Puede que sea ese o puede que sea más bajo,
Pero digamos que si costara eso, ¿m? Vale 160.000. ¿Cuánto vale, cuánta urea tiene el bulto? Entonces, pues en los 50 kilos, de los 50 kilos, el 46% regularmente es urea. Entonces, un bulto tiene apenas 23 kilogramos de urea, o apenas no tiene 23 kilogramos de urea. En ese sentido, un kilogramo de nitrógeno, perdón, nitrógeno, costaría 6.957. 160.000 el precio de la urea, 23 kilogramos en un bulto, 23 kilogramos de nitrógeno en un bulto de urea. El precio verdadero por kilogramo de nitrógeno es de 6.957. Encontramos que en sequía la respuesta fue 4,79 kilogramos de materia seca por hectárea por kilogramo de nitrógeno, y aquí 18,42. Y encontramos el costo por kilogramo de materia seca. Aquí sería, pues, dividir básicamente el precio de la urea en esa tasa de la respuesta productiva, y encontramos que el costo por kilogramo de materia seca es de 1.452. ¿Sí? Y aquí es, o sea, por cada kilogramo de materia seca termina costando 1.452. Aquí cada kilogramo de materia seca va a costarse 377. En cualquier escenario se nos sube el costo de la materia seca a pesar de que se incrementó la productividad. Ya habíamos visto que ese efecto de dilución no está marcado para reducir el costo total, pero encontramos que este quizás no es tan viable de acuerdo a lo que veíamos en las otras diapositivas, pero este sí que es muy viable. Y aquí en este lado, entonces vemos que si llegara a costar 320.000 y sube a 755, posiblemente este también es viable. Entonces, con eso es que se tiene que jugar para poder determinar la viabilidad del uso de insumos sobre la productividad. Este mismo ejercicio se tendría que hacer para el uso de compostajes, que sale mucho más amigable con el ambiente, y el uso de otros tipos de recursos. Entonces se tiene que mirar su productividad y se tiene que mirar su efectividad. Lo importante, que se haga en la época en donde corresponda. Y ya con eso cerramos este capítulo final de la evaluación económica de algunas estrategias o algunas alternativas de, de manejo de la masa forrajera y su productividad. Me despido de ustedes y les agradezco con el corazón la participación curso de manejo eficiente de praderas. Que estén muy bien. Felicidades.